cuando la ciencia encontró a Dios. Nunca me ha interesado mucho la religión. Quiero decir, es interesante y todo, las viejas parábolas y las ideas filosóficas de personas que vivieron hace 2 milenios. Me gustan particularmente los libros de los apócrifos y la magna obra de revelación de la Biblia. Si no por otra cosa, al menos por las historias interesantes. Incluso algunos de los principios, como el énfasis en los fuertes lazos familiares y la moralidad, resuenan conmigo, pero en términos de una entidad gigante, omnipresente, que creó todo, y sin embargo nos ama incondicionalmente, observando cada uno de nuestros movimientos desde planos invisibles, sí, no sé sobre eso. Todavía no me adhiero a una doctrina religiosa singular, pero sabiendo lo que sé ahora, bueno, digamos que el título de ateo sería un poco deshonesto. Colocar mi bandera en ese campo iría en contra de todos los principios sobre los cuales se ha fundado mi vida. Por más que lo intente, no puedo, de buena fe, negar o refutar lo que yo mismo presencié. Llamar a lo que descubrimos Dios puede que con el tiempo resulte inexacto, pero no hay manera de negarlo. Encontramos algo. La ciencia a veces se ha convertido en una especie de institución monolítica e infalible, una que sufre de la marginación de conceptos marginales que no logran penetrar el bloqueo egoísta. Demasiado a menudo se utiliza como una carta de triunfo para negar todo lo que se asimila a la narrativa predominante. Demasiado a menudo, las afirmaciones extravagantes son destrozadas porque no existen métricas adecuadas para digerirlas. Por todo el bien que ha traído, la ciencia no es y nunca será un absoluto. Nada lo es. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Y lo que sucedió allí, en el laboratorio, en lo profundo de las calles de Estocolmo, ahora se erige como un testimonio en mi vida de todas las aventuras que la humanidad aún tiene por emprender. Sirve como un ancla, y si alguna vez me encuentro a la deriva en los mares de disonancia cognitiva, está ahí para recordarme lo pequeño e ingenuo que realmente soy. Me gradué de UCLA con una licenciatura en física, y una oportunidad increíble se presentó ante mí. Uno de mis profesores había dado una buena recomendación sobre mí a un laboratorio de Estocolmo. Me contactaron y me ofrecieron una pasantía, una de las decenas de oportunidades que se extendieron. Acepté la oferta sin dudarlo ni un momento. Desde allí, desarrollé mi estilo de vida californiano para mudarme al otro lado del mundo, al frío norte de Suecia. No estaba preparado para el frío. La mayoría de mis veranos los pasaba retosando en las playas de arena de Santa Mónica y tomando el sol. Suecia bien podría haber sido otro planeta. Las temperaturas caían a unos escalofriantes -30 en invierno. Afortunadamente, tuve una maravillosa familia anfitriona que me ayudó a aclimatarme e integrarme en Valhalla. Me uní al equipo y lentamente comencé el arduo proceso de fusionarme con el grupo. Todos eran increíblemente amables y acogedores, pero aún así, la sensación de estar completamente superado por mis colegas era tan densa como el alquitrán. El proyecto constaba de más de 50 hombres y mujeres, todos ellos entre los mejores que el mundo tenía para ofrecer. Venían de Alemania, Japón, Polonia, Hong Kong, Corea del Sur y muchos otros estados soberanos. Era un crisol de algunas de las mentes más brillantes que jamás había conocido. Verlos en su elemento y maravillarme con la forma en que sus mentes sorteaban temas triviales para ir directamente al meollo era totalmente increíble, y más que un poco, intimidante. El objetivo expresado de la colisión era estudiar los comportamientos de quarks, protones y otras partículas en el reino subatómico, para descifrar aún más el complejo mundo de las matrices de energía teórica. Por extensión, el grupo también asignó recursos para desarrollar herramientas para observar y descifrar el entrelazamiento cuántico y las teorías de cuerdas. Estos principios todavía estaban en su infancia en ese momento, y ninguno de nosotros podría haber imaginado jamás la enorme magnitud de las cosas que estaban por venir. El laboratorio tenía su propio acelerador de partículas, con el cual yo prácticamente me obsesioné desde el primer día. Sin embargo, la mayoría de los datos concretos se transmitían desde el laboratorio en Ginebra, hogar del gran colisionador de hadrones. Incluso tuve la oportunidad de ver la magnífica máquina en persona, en algunas ocasiones. Una cosa que siempre me ha sorprendido es la cantidad de logros increíbles que se pueden lograr cuando la búsqueda del conocimiento guía el camino. Sin embargo, lo opuesto también es cierto, ya que la curiosidad, sin empatía, a menudo resulta en crímenes contra la humanidad. Como ya sabrás, el gran colisionador de hadrones fue la primera máquina capaz de sintetizar la partícula conocida como el bosón de Higgs. La máquina es un acelerador de partículas construido en un circuito de 27 kilómetros,
utiliza un estado de vacío perpetuo y una temperatura más fría que la del espacio exterior para acelerar partículas al 99% de la velocidad de la luz. Estas partículas chocan entre sí, creando espectaculares estallidos de radiación y resultados que se cree que son similares a los del Big Bang, a una escala mucho menor. También es a través de este proceso que se puede sintetizar el infame bosón de Higgs. Algunos lo llaman la partícula de Dios, pero muchos físicos no son partidarios del apodo omnipotente. Sin embargo, en cierto modo es adecuado, ya que es ubicua y puede manifestarse o desmaterializarse espontáneamente a través de procesos que aún no se comprenden del todo. Es una especie de puente entre la materia y la antimateria, la entidad que une lo etéreo con lo corpóreo. Es el lugar entre la luz y la oscuridad, difícil de definir, ya que una vez que la luz termina, comienza la sombra y viceversa. El momento exacto de intersección es difícil de precisar, pero hay un momento definitivo, y ese momento es el bosón de Higgs. Se pensaba que la materia solo podía existir en un lugar a la vez. Sin embargo, la prueba de rendija de partículas de nuestros predecesores demostró lo contrario. Se utilizó un acelerador de partículas para expulsar electrones entre una de dos rendijas microscópicas. Naturalmente, asumieron que los electrones pasarían por la rendija A o la rendija B, y cuando se observó directamente, su premisa se corroboró. Sin embargo, cuando se instaló un fondo de impresión para evitar la observación directa, notaron un detalle particular. Los electrones producían lo que se conoce como un patrón de ondas, o de interferencia en la impresión, como las ondas en un estanque. Esto significaba que los electrones estaban interfiriendo consigo mismos, mientras pasaban simultáneamente por ambas rendijas, y por ninguna. Al principio se pensó que era un falso negativo, y una imposibilidad absoluta, pero miles de experimentos repetidos llegaron a la misma conclusión. Ya no se podía negar, la materia puede existir en más de un lugar a la vez, y la realidad se altera simplemente al percibirla. El mundo de la física de partículas es extraño, y uno del cual solo hemos comenzado a vislumbrar la majestuosidad. A veces incluso puede requerir que suspendamos nuestra limitada comprensión humana de las cosas, para contemplar cosas más allá de la capacidad de nuestra mente. Esta idea era el tabernáculo de todo lo que el grupo intentaba lograr: desentrañar los misterios del universo subatómico y comprender mejor la realidad misma. El grupo estaba significativamente financiado, y se proporcionaron equipos de última generación gracias a generosos donantes de todo el mundo. Mis contemporáneos y yo comenzamos a estudiar los procesos nuevamente desde cero. Esto consistía principalmente en monitorear la naturaleza de las partículas y probar el mismo proceso una y otra vez, hasta la saciedad. El progreso era lento, y pronto acumulamos muchos fracasos, pero no se puede construir una casa sin talar unos cuantos árboles. Nos llevó años descifrar parte de la fórmula, pero eventualmente aprendimos que el comportamiento de esas partículas podía predecirse bajo ciertas condiciones. También podían, hasta cierto punto, ser dirigidas, programadas para habitar lugares separados al mismo tiempo, dándoles la habilidad percibida de existir en dos lugares a la vez. En realidad, sin embargo, era más parecido a una transferencia de ubicación a través de rendijas microscópicas en el bosón de Higgs. Nos dimos cuenta de que no se trataba de viajar sino de viajar a través del propio tejido del espacio. Con estímulos eléctricos y sincronizados geoespaciales, basada en coordenadas, uno podía manipular estas partículas para transferir ubicaciones más rápido que un parpadeo. La máquina utilizada era primitiva en comparación con iteraciones posteriores, pero su verdadero potencial no se nos escapó en el momento. El tiempo pasó, y la técnica se refinó aún más, aumentando la distancia a la que las partículas podían ser transpuestas. Empezó como solo unos pocos nanómetros, pero eventualmente pudimos transferir partículas a varios pies de distancia. Fue a través de este proceso que se idearon los frenos para un tipo de máquina completamente nuevo. Sería una máquina como ninguna antes. En lugar de estímulos eléctricos enviados a través de circuitos y cables, se transferían directamente de un lugar a otro. Energía inalámbrica, transpuesta a través del espacio. Esto mejoró enormemente las capacidades de computación y permitió que la máquina actuara y calculara mucho más rápido que cualquier cosa vista antes. Las ideas iniciales para la máquina eran escépticas en el mejor de los casos, pero con el tiempo el verdadero significado de su potencial se hizo evidente. Combinada con un procesador adecuado y una interfaz digital, pronto comenzó a decodificar cifrados y traducir cifras matemáticas en una fracción del tiempo de cualquier cosa vista antes. Pero no se detuvo ahí.
Con un convertidor binario no pasó mucho tiempo antes de que la fisiología humana misma pudiera ser descifrada y convertida en pequeños anagramas y fórmulas simplistas. Esto pronto dio a la máquina la capacidad de replicar tejidos y órganos humanos a partir de células madres fetales. Cuando se le daba biomasa cruda, podía fabricar un corazón o un pulmón duplicado, uno que era genéticamente indistinguible del ADN del donante. En una ocasión, la máquina incluso logró regenerar el brazo de un veterano de guerra amputado. La mayoría de nosotros pensábamos que no podría funcionar, que las terminaciones nerviosas en el brazo del hombre no podrían ser resucitadas después de tanto tiempo. Pero después de 17 horas de cirugía, cuando vi al veterano mover sus dedos nuevos por primera vez después del trasplante y la resucitación celular, supe que habíamos descubierto algo especial. Las enfermedades se pudieron observar a nivel molecular y erradicar antes de la gestación. Un virus o una cepa bacteriana se podía reprogramar genéticamente para atacarse y destruirse a sí misma, en lugar de atacar al huésped. El VPH, el SIDA, la peste negra, el resfriado común, la faringitis estreptocócica, la gonorrea, ninguna de ellas tenía la más mínima posibilidad contra el poder sin igual de la máquina. Incluso podía reprogramar el ADN humano a proporciones deseadas, eliminando cromosomas extra y restaurando vías neurales para revertir enfermedades cognitivas entrópicas, como la demencia y el Parkinson. Incluso condiciones prenatales, como la parálisis cerebral y la microcefalia, estaban en proceso de ser prácticamente erradicadas. No solo se trataba de material orgánico. La máquina podía tomar un bloque de carbono y alterar sus isótopos para crear carbono 14 y provocar radioactividad. Esto resultó interesante para futuras posibilidades de energía, ya que la máquina demostraba el potencial de crear su propia fuente de combustible, pero hubo otro descubrimiento más pertinente. Al cambiar el número de protones o neutrones en el núcleo atómico, el peso atómico del elemento dado se alteraba, convirtiéndolo así en otro elemento por completo. La máquina tenía el poder de cambiar los bloques de construcción del universo mismo. Podía convertir cobre en oro, bromo en yodo. Creo que fue entonces cuando nos dimos cuenta por primera vez del alcance de lo que habíamos creado. Las aplicaciones para la máquina parecían interminables. Podía escribir libros, clonar organismos vivos y alterar los mismos elementos bajo nuestros pies. Era la piedra filosofal, el santo grial y el ojo omnisciente en un práctico paquete. El Deus Ex Machina. Había nacido la primera computadora cuántica del mundo. Quisiera hacer una distinción importante. A pesar de los rumores, la computadora cuántica no era, de hecho, una inteligencia artificial. Tenía un poder de cómputo que estaba eones por delante del de una computadora normal, y la capacidad de realizar casi cualquier tarea que se le asignara, siempre que se implementaran los arreglos necesarios. Por esta razón, no se le permitía tomar decisiones por sí misma. Muchos en el grupo estaban justificadamente nerviosos ante la perspectiva de una inteligencia artificial que de alguna manera ganara conciencia y se descontrolara con el poder de la manipulación cuántica. Realmente no teníamos idea de dónde nos llevarían nuestros experimentos, por lo que se tomó la decisión desde el principio de evitar que pensara por sí misma y se volviera contra nosotros, como en Skynet. La computadora era una bestia de carga, feliz de realizar cualquier tarea que se le asignara, pero éramos nosotros quienes llevábamos las riendas. Fue entonces cuando comenzaron los problemas burocráticos. Muchos donantes del proyecto, e incluso algunos de mis compañeros de equipo, tenían sus propias ideas sobre cómo utilizar mejor la máquina. Cada nación involucrada la quería para sí misma y tenía su propia visión sobre cómo implementar mejor sus capacidades. Varios miembros de la coalición terminaron dejando el proyecto o siendo directamente despedidos, prometiendo regresar con un batallón de abogados a su espalda. Un hombre incluso fue sorprendido intentando contrabandear datos del laboratorio y detenido para esperar su procesamiento. El supervisor del proyecto también fue relevado de sus funciones. En su lugar, el Dr. Henry Lundgren asumió el cargo de director de operaciones. El Dr. Lundgren es un querido amigo y una mente brillante. Eso es lo que hace que su destino pese tanto en mi corazón. Es una tragedia lo que le ocurrió, pero no actuaré como si no fuera responsable de avivar las llamas. Lundgren logró calmar al grupo y unir una facción dividida de investigadores en la que todos tenían sus propias agendas. Tomó la decisión ejecutiva de mantener la computadora en manos del equipo internacional y continuar estudiándola para obtener análisis de datos continuos y eventual replicación. Todos aquellos que no se conformaban eran despedidos o removidos físicamente según fuera necesario. Lundgren había trabajado durante años en el desarrollo de las capacidades virtuales de la máquina
y decidió que lo mejor era invertir más en ella. Tomó meses de desarrollo, pero pronto un programa funcional estilo Sims estaba en funcionamiento. La simulación fue modelada para ser una copia exacta de nuestro propio mundo, y contenía todas las piezas coordinadas dentro de ella. Todas las personas, animales y naciones. Luego se desarrollaron dispositivos de control aumentados para permitirnos ver la creación de la computadora de primera mano. La simulación que creó era tan visceral que nadie podía percibir que estaba en una simulación en absoluto. Los sujetos de prueba fueron expuestos a sus propios seres queridos dentro del programa, y no podían distinguirlo de sus contrapartes en la vida real. Yo mismo lo probé varias veces. Me conectaron al monitor a través de una interfaz de corteza neural, y mi mente fue renderizada en la simulación. Desperté con la vista del sol asomándose por las persianas y el sonido de coches afuera. A mi alrededor, en las paredes, había pósteres de Harry Potter, JoJo y los Expedientes X, entre muchos otros. Reconocí inmediatamente dónde estaba. Era mi hogar, de la infancia, un complejo de apartamentos en Sacramento. La simulación era tan detallada que incluso mi viejo muñeco de trapo estaba allí, con el ojo faltante. Mis padres estaban allí, y estaban de acuerdo como lo harían en la vida real. Mi papá incluso hacía nuevos chistes cursis, de una manera que se ajustaba a su personalidad. Sin embargo, no era un recuerdo, era un escenario completamente nuevo, elaborado por mi mente y la simulación cuántica. Mis padres estaban ambos fallecidos en la vida real, y pasar tiempo con ellos de nuevo fue indescriptible. Incluso si solo eran simulaciones, la experiencia fue profundamente catártica para mí. Terminé saliendo de la simulación llorando, abrumado por la experiencia y la capacidad de hablar con mis padres una vez más. Incluso hizo que lidiar con su ausencia fuera un poco más fácil en el mundo real. Después de todo, ahora podía hablar con ellos en cualquier momento que quisiera. Me encontré no queriendo salir nunca de la matriz. El Dr. Lundgren me interrogó posteriormente sobre mi experiencia, y yo estaba más que feliz de relatarle las cosas que había visto. Él escuchaba atentamente, con simples asentimientos ocasionales y respuestas de una sola palabra. Su rostro gris llevaba una sonrisa y las mejillas se hundían de deleite, pero sus ojos estaban lejos del presente y preocupados. Tuvimos una reunión con todos los miembros del personal. Algún tiempo después, Lundgren se levantó y paseó frente al grupo, silencioso y con la mente girando en pensamientos. Cuando finalmente habló, tuvo toda nuestra atención. Caminó a través de todo lo que nuestro pequeño grupo había logrado, y todas las cosas que habíamos aprendido en nuestro viaje. Todos los milagros desentrañados y traducidos en codificación digital, y todos los avances realizados. Sin embargo, no era una voz triunfante, era sombría, como si nada de eso realmente importara. Fue entonces cuando propuso su nueva teoría. Aquí estábamos, con un universo simulado, completo, al alcance de nuestros dedos, una realidad digital creada y mantenida por una máquina que habíamos construido. Una simulación tan auténtica que nadie podía distinguirla de la realidad misma. Y si teníamos el poder de crear eso, ¿cómo sabíamos que nuestro propio universo no era resultado del mismo proceso? ¿Cómo sabíamos que nuestra realidad no era, de hecho, una simulación? Un silencio inquietante cayó sobre el resto del grupo cuando Lundgren concluyó su epifanía. Todos los presentes parecían contemplar en silencio la idea, con una aura notablemente nerviosa, ahora persistente. No se dijo mucho después de eso, pero me era necesario. Teníamos un objetivo completamente nuevo. Al regresar al trabajo al día siguiente, noté inmediatamente que varios de nuestros colegas habían abandonado el proyecto sin siquiera un adiós. Solo quedamos 7, entre los cuales estaba el prestigioso Henry Lundgren. Sin embargo, estaba cambiado. Su optimismo y actitud inquisitiva se habían convertido en un hombre impaciente y parloteante. Se volvió hostil ante las preguntas prolongadas, y podía ver la idea devorando su mente mientras caminaba por la cuerda floja entre la locura y la genialidad. A veces parecía al borde de la psicosis, murmuraba y hablaba consigo mismo, y prácticamente dejó de salir del laboratorio por completo. Nos centramos en una nueva tarea: desmantelar y probar la hipótesis de Lundgren, desarrollar la capacidad de romper las barreras de nuestra supuesta simulación, y mirar más allá de nuestra propia realidad, para vislumbrar lo que pudiera estar al otro lado. Nada más parecía importar a partir de ese momento. La vida puede ser accidental, la conciencia también. Diablos, incluso organismos complejos como los seres humanos pueden ser el resultado de la evolución genética,
y un poco de suerte. Sin embargo, la simulación no es accidental. Requiere una inmensa cantidad de dedicación, programación y logística, sin mencionar poder y mantenimiento. La capacidad de sintetizar mundos digitales no es algo aprendido o logrado por accidente. Toma tiempo, recursos y poder mental, incluso intentarlo. Y aún así, no hay garantía. El concepto que quedó descartado inmediatamente fue que la simulación teorizada era el resultado de un fenómeno natural, o alineación cósmica, aleatoria. Si la hipótesis de Lundgren era correcta y nuestro universo era de hecho una simulación, entonces alguien o algo tenía que estar tirando de los hilos detrás del velo. Tan poderosa como era la computadora cuántica, ni siquiera ella tenía la capacidad de vislumbrar directamente dimensiones superiores. Como se mencionó antes, solo tomaba comandos de nosotros y solo podía realizar tareas que pudiéramos articular coherentemente. Nos dimos cuenta bastante temprano de que mirar directamente fuera de los límites del universo probablemente no era posible. La única opción era enviar un mensaje. Mediante experimentación básica y decenas de noches de insomnio meditativo, finalmente tuvimos un avance. Nuestra realidad se basa en leyes de movimiento, leyes de atracción, leyes de la física. Estas leyes no pueden romperse accidentalmente, pero con la tecnología cuántica pueden ser manipuladas. Muchos creen que los extraterrestres inteligentes fueron alertados por primera vez sobre la humanidad cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. La nuestra era esencialmente la misma idea, demostrar que teníamos la capacidad de jugar con el mundo cuántico, con la esperanza de provocar una respuesta de un ser superior. Si pudiéramos romper o doblar una de estas leyes de la realidad, entonces tal vez el orquestador se vería obligado a responder. Uno de los descubrimientos anteriores que habíamos hecho fue el concepto de tiempo inverso. El tiempo es una medida de algo que ocurre, y sin nada que observar, el tiempo no tiene sentido. El concepto solo tiene sentido en presencia de la materia. Los dos conceptos de espacio y tiempo son coterminantes, como la luz y la oscuridad, o el calor y el frío. Uno no existe sin el otro. Donde hay espacio, hay tiempo, y donde hay tiempo, debe haber espacio. El opuesto de la materia no es la nada, sino la antimateria. Una verdadera nada, o vacío de cualquier cosa sustancial, no existe. No puede existir según la naturaleza de la existencia misma. La antimateria es el material invisible que opera sin ser visto y llena todos los huecos que la materia no ocupa. Todo esto sostenido por el bosón de Higgs. Si existe un opuesto de la materia, entonces también debe existir un opuesto del tiempo. Toda acción tiene una reacción igual y opuesta, y todas las reacciones deben permanecer proporcionales a la fuerza ejercida. Al utilizar la computadora cuántica, teníamos la capacidad de enviar protones atrás en el tiempo. En cierto modo, podíamos hacer que existieran donde antes no lo habían hecho, utilizando matrices de energía oscura y superposición de partículas, para ponerlos en dos lugares a la vez. El descubrimiento en realidad se había hecho algún tiempo antes, pero nunca se probó oficialmente. Estaba restringido y marcado como intocable, ya que muchos de nuestros patrocinadores estaban legítimamente preocupados por la posibilidad de alterar el pasado de manera involuntaria. Hacerlo podría crear un efecto mariposa y causar estragos en el presente. Se nos dijo claramente que la experimentación con el tiempo inverso estaba prohibida, pero ahora teníamos una razón legítima para interesarnos. Nos llevó algo de persuasión, pero finalmente tuvimos éxito cuando prometimos revelar el mayor descubrimiento hasta la fecha. Los parámetros se establecieron dentro de la computadora, y el laboratorio se preparó para la operación. Se colocó una única semilla de Dianthus caryophyllus en un contenedor transparente reforzado en el centro de la sala. El espécimen se colocó sobre papel de resina húmeda, y varios pequeños brotes verdes habían brotado de su cáscara. La idea era revertir el metabolismo simbiótico del sujeto de prueba, y hacer que revirtiera rápidamente a un estado de cigoto. La semilla sería dirigida para realizar su ciclo de vida al revés, contradiciendo así el flujo natural hacia adelante de la vida y el tiempo. Los parámetros se terminaron, y Lundgren se quedó junto a la máquina. Miró a cada uno de nosotros individualmente con un semblante sombrío y un destello nervioso en los ojos. Me miró a mí por último, y yo asentí. Lundgren respiró hondo, ajustó sus gafas y activó el interruptor. Inmediatamente, los brotes dentro de la semilla comenzaron a retraerse.
desapareciendo dentro de la cáscara poco después, y la semilla se encogió hasta el punto en que ya no era visible. La computadora nos alertó que la tarea se había completado, y el silencio descendió sobre el equipo. Nos quedamos así durante varios segundos, hasta que un alboroto en la computadora llamó nuestra atención. Una serie de luces parpadeantes y sirenas comenzaron a sonar como almas en pena, indicando algún tipo de error. De repente, la semilla reapareció y comenzó a crecer a un ritmo imposible. Una masa de brotes verdes retorciéndose estalló de la cáscara y presionó firmemente contra el contenedor en cuestión de segundos. Se hinchó dentro y la cámara se rompió violentamente un momento después, enviando fragmentos de vidrio volando por toda la sala. Logré agacharme a tiempo, pero otros en el grupo no tuvieron tanta suerte. Un hombre, Reginald Diabek, fue golpeado con un fragmento en el cuello. La pieza provocó una herida en su garganta, causando que un espeso líquido carmesí brotara de esta. Se desplomó del suelo, mientras otros comenzaban a acudir en su ayuda. Antes de que pudiéramos llegar a él, los serpenteantes apéndices verdes de la semilla lo atraparon, deslizándose alrededor de su cuello y abdomen. Diabek gorgoteó, y el terror llenó sus ojos mientras las raíces fitónicas verdes comenzaban a constriñirlo. Observé sin palabras cómo la herida de Diabek se cerraba. Su cabello gris se volvía de un marrón oscuro. Las arrugas en su frente y las bolsas debajo de sus ojos se disolvieron en su piel. En cuestión de segundos, los puntos negros y las manchas hepáticas en sus mejillas pronto siguieron el mismo camino. Todos observamos, atónitos, mientras el proceso continuaba, y Diabek parecía envejecer hacia atrás. Diabek debía tener casi 60 años, pero en cuestión de momentos parecía un joven de poco más de 30. Luego, pasó a ser un adulto joven, después, un adolescente. Diabek gritó de terror, mientras su voz cambiaba de un tono áspero y grave a un chillido agudo y prepubescente. Su cuerpo se encogió en su ropa y sus extremidades se retrajeron dentro de su abrigo, pero cuando llegamos a él, ya no estaba. No tuvimos tiempo de quedarnos mirando, ya que nuestro estupor fue interrumpido por la computadora que emitía una sirena de advertencia, y una plétora de luces parpadeantes indicaban algún tipo de problema externo. La pantalla era un mecanismo de seguridad diseñado para proteger la computadora de fuentes maliciosas externas. La mayoría de nosotros pensábamos que los cortafuegos de la computadora cuántica eran suficientes para evitar cualquier intento de intrusión, pero aparentemente estábamos equivocados. Uno de mis colegas se apresuró al interruptor de emergencia. Estaba a punto de activarlo cuando fue detenido por un grito repentino de Lundgren. Lundgren se quedó de pie, con los ojos abiertos como platos y la boca abierta, mientras miraba el monitor principal de la computadora. La pantalla de advertencia había cesado, y solo una pantalla permanecía activa. En ella se mostraba una sola barra de carga, con aproximadamente el 20% de ella completada. Esto indicaba solo una cosa: algo se estaba descargando. Inmediatamente dedujimos que debía ser un virus u otro tipo de malware. Un prospecto que una vez se consideró imposible basado en las medidas de seguridad de la computadora, y sin embargo, la descarga continuaba. Todos los intentos de restringir la descarga y detener su progreso resultaron inútiles. Nos intercambiamos miradas nerviosas entre nosotros, divididos entre desconectar la máquina y salvar nuestra creación de una insurrección hostil o permitir que continuara hasta el final. La decisión finalmente fue tomada por los inversores fuera de la sala, que habían sido notificados del desarrollo. Exigieron que se cortara la energía y se salvara la máquina. La computadora representaba una inversión colosal, y los costos para repararla o reemplazarla en caso de que se produjera algún daño no eran algo que se tomara a la ligera. A regañadientes, Lundgren siguió las órdenes y ordenó el protocolo de apagado. Se hizo de inmediato, pero la máquina no se apagó. Continuó, de manera imposible y sin una fuente de energía directa que la sustentara. El pánico comenzó a estallar en el laboratorio y se ordenó cortar la energía de toda la instalación desde el sistema central. Se hizo en cuestión de segundos y la sala cayó en la oscuridad. La única luz que permanecía era la del monitor principal, mientras la barra de progreso alcanzaba la mitad. La computadora gemía y zumbaba bajo un enorme esfuerzo mientras cientos de ventiladores se encendían para intentar enfriar la gigantesca máquina. Nos quedamos atrás, sin poder comprender la situación. No había ninguna manera posible de que la máquina permaneciera activa, y sin embargo, lo estaba. Continuaba llenando la barra de progreso, alimentada por alguna fuente de energía externa. Sin otras soluciones viables a mano, salvo la destrucción física de la computadora misma,
No pudimos hacer nada más que esperar la culminación. La descarga terminó varios minutos después, y la sala cayó en una oscuridad total. Deliberamos por un momento, antes de decidir que nuestro único recurso era encender la computadora una vez más. El archivo misterioso pesaba unos impresionantes 100.000 terabytes, suficiente para llenar cientos de discos duros normales, pero solo una gota en el océano para la computadora cuántica. Una vez que se logró la movilidad completa, una sola solicitud, nunca antes vista, llenó la pantalla. Tipo de archivo desconocido. ¿Desea ejecutar el archivo? Todos los intentos de pasar por alto la solicitud fallaron. Rápidamente utilizamos un programa separado en otra pantalla para rastrear el origen del archivo, pero sin éxito. Ahora bien, no hay manera de esconderse de una computadora cuántica detrás de un proxy o VPN. Utiliza un proceso basado en algoritmos combinado con la velocidad de respuesta del ping para determinar el origen probable con una precisión del 99,99%. Estamos hablando de tiempos de respuesta medidos en millonésimas de segundo, pero para una computadora cuántica, eso es como el ABC. Claro, se equivoca una vez en cada millón de intentos. El punto es que siempre tiene una suposición. Esta vez, sin embargo, recibimos un mensaje nuevo. Imposible determinar el origen del archivo. Lundgren dio un paso atrás y reflexionó sobre la situación, limpiando las gotas de sudor brillante de su frente. Sin nada más a nuestra disposición, se dio cuenta de que solo quedaba una opción, y así dio una última orden. Ábrelo. La computadora comenzó a procesar el archivo, un proceso que tomó varios minutos para completarse. Estaba completamente en código binario, y eventualmente se tradujo a un solo mensaje. Al completarse, 2 palabras en una fuente blanca se mostraron silenciosamente en un fondo negro. Nunca pensé que 2 simples palabras pudieran tener un efecto tan duradero en mi psique. Esas 2 palabras que han hecho que cuestione todo lo que alguna vez pensé que sabía. La computadora se apagó momentos después. Todos nos fuimos después de eso. Regresé a casa, abrumado por los eventos y con una sensación mística de terror profundamente arraigada en mi estómago. A la mañana siguiente, recibí una llamada de uno de los inversores. Me informó que alguien había irrumpido en el laboratorio la noche anterior y saboteado la operación. El laboratorio fue incendiado, y pronto se quedó reducido a un montón humeante de cenizas, y la computadora cuántica quedó dañada irreparablemente. Quien lo hizo tenía una tarjeta de seguridad, y parecía conocer el proceso exacto para desmantelar el sistema automático de rociadores. La policía tenía un solo sospechoso bajo custodia, un hombre que parecía un desastre neurótico en medio de una crisis nerviosa maníaca. Fue juzgado y condenado algún tiempo después, y declarado clínicamente loco. Fue enviado a un centro de salud mental en el norte de Suecia, y allí permanece hasta hoy. ¿El nombre de ese hombre? Henrik Lundgren. Nunca he podido evaluar adecuadamente lo que sucedió ese día. El evento me ha dejado sacudido y confundido de más maneras de las que podría listar. No creo que nunca vuelva a estar completo. Simplemente no puedo estarlo. Conozco la verdad, la razón de nuestra modesta existencia. Nos habíamos aventurado mucho más allá, y algo respondió a nuestra llamada. No sé si realmente era lo que llamaríamos Dios. No puedo decirlo, pero diré, después de ver lo que le pasó a Diabek y lo que fue de Lundgren, que no puedo pensar en una mejor palabra para ello. Creo que Dios es algo que nunca hubiéramos podido imaginar. Nos sostiene a todos en la palma de su mano, y con un simple movimiento de muñeca dejaríamos de existir. No hay amor, no hay salvación. Solo está aquello que yace más allá de los márgenes de la realidad, aquello que no tenemos ninguna esperanza de entender. Una cosa es cierta, nos está observando, y no quiere que nos metamos en asuntos que no tenemos por qué ver. Estamos en medio de un océano infinito de mares negros, y no estaba destinado para nosotros viajar lejos. Ese mensaje al final no podría haber sido más claro, y cada vez que me encuentro divagando, recuerdo esas 2 simples palabras transmitidas por la computadora cuántica en sus últimos momentos de vida. Retrocedan ahora. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Mishacho, nos vemos. Behind the clouds, casting an eerie glow. Footsteps
Thoughts echo in the silence, sending shivers down your spine. Every breath is a battle, fear gripping at your soul. In this haunted labyrinth where nightmares take control. Welcome to the night.